Impact Benefit empezó siendo una startup donde un equipo humano nos pusimos un objetivo y un proyecto y decidimos ir a por él a toda costa, con pasión y con esfuerzo. Y yo creo que con eso no hay nada que se te ponga por delante, que es un poco también lo que nos rige nuestro día a día. No nos rendimos ante nada. El camino ha sido difícil en ocasiones, nos está tocando vivir además una época complicada, pero como tenemos muy claro que lo que hacemos va a ayudar y está ayudando al planeta, a la sostenibilidad, al medio ambiente, al consumidor, pues vamos a por ello y lo logramos. Otro de los pilares básicos que tenemos en todo momento y en todo lo que hacemos es la sostenibilidad, y por eso diseñamos un producto que cumple con las necesidades de cualquier consumidor, de nuestra forma de vivir, donde corremos mucho y el día a día es complicado, y por lo tanto tenemos un envase que permite tener los alimentos dentro de la bandeja, dentro del envase durante varios días, permite calentarlo en el horno, en el microondas, es decir, se adapta a ese día a día, pero en todo momento piensa en el planeta. Los envases que nosotros fabricamos se pueden tirar en el contenedor de cartón porque tienen más de un 95% de celulosa, pero también se pueden tirar en el contenedor de materia orgánica con los restos de comida que quedan en el envase. Incluso si acaban en un vertedero y acaban incinerados, hemos realizado estudios que demuestran que nuestros envases, comparado con otros envases, tienen muchísima menos huella de carbono. Por lo tanto, te deshagas del envase como te deshagas, en todo momento estamos pensando que el impacto medioambiental que tenga sea mínimo. Es un trabajo con mucha responsabilidad, es decir, nosotros tenemos claro que lo que fabricamos son envases para alimentación en el que luego van a comer nuestros hijos en los comedores escolares, nuestras familias, nuestros amigos, y que, como te decía, tenemos una responsabilidad importante para asegurarnos que no va a haber nunca nada que pueda alterar la seguridad alimentaria. Entonces, por supuesto, hacemos todos los análisis que nos requiere la legislación, pero además hacemos muchos más análisis y controles que no son requeridos por legislación, pero que los hacemos voluntariamente para que nuestros clientes estén tranquilos. Es un proceso en el que buscamos unos colaboradores potentes que nos acompañen. Trabajamos con centros tecnológicos, trabajamos también con nuestros proveedores, que para nosotros muchos de ellos son partners, no solo proveedores, y generamos conocimiento conjuntamente con esos centros tecnológicos y con esos proveedores para ir mejorando nuestro producto y nuestro proceso. Y no tenemos ninguna resistencia al cambio, es decir, estamos abiertos a probar y a cambiar cosas en nuestro proceso, en las materias primas, siempre buscando la mejora continua. Pues lo que está claro es que los clientes hoy en día no solamente piden calidad y precio, que es como lo estándar y lo que se pide en todo, sino que los consumidores están cada vez más preocupados porque, por ejemplo, cuando consumen un alimento, el envase en el que está ese alimento no vaya a impactar medioambientalmente de una manera negativa. Y eso es algo evidente, les preocupa en general a los consumidores, pero yo diría que lo vemos muchísimo en la gente joven. Incluso cuando hay gente joven que viene a nuestra empresa en algún proceso de selección para formar parte de nuestro equipo, el hecho de que seamos una empresa tan preocupada por la sostenibilidad y por el medio ambiente es una pieza clave para que quieran todavía trabajar más con nosotros. Luego está claro que el tema medioambiental es muy importante, pero es que también nuestras plantas de producción están diseñadas y pensadas para que el impacto medioambiental sea el mínimo posible, para reutilizar el agua de proceso tantas veces como sea necesaria para consumir el mínimo agua posible. No tenemos ninguna caldera de combustión, nuestra energía la obtenemos, es energía eléctrica verde. El producto está fabricado con materias primas renovables, está fabricado con celulosa que se obtiene de la madera, y solamente se lo compramos a proveedores que realizan una gestión sostenible de los bosques, con lo cual también estamos reduciendo la dependencia del combustible fósil. Es decir, estamos abordando el aspecto medioambiental desde todos los puntos de vista.
porque es clave para los consumidores y para el planeta, que es el único que tenemos y que tenemos que cuidarle entre todos. La innovación está en el ADN de nuestra empresa, es decir, como he comentado antes, no tenemos resistencia al cambio, estamos continuamente abiertos a probar cosas para intentar mejorar y para intentar cambiar y para intentar que nuestros clientes estén más satisfechos y hacer las cosas mejor y ser más eficientes. Entonces, y eso en todos los departamentos de la empresa. En lo relativo a producto, pues por ejemplo, hemos fabricado las bandejas utilizando pulpa obtenida de residuos agrícolas de tomate. En este caso estamos utilizando algo que, bueno, pues que es un residuo que se va a tirar y que lo hemos vuelto a meter en un proceso productivo como materia prima. Luego, de nuevo, estamos yendo a llevar la economía circular y la sostenibilidad, bueno, a niveles altos, al límite, ¿no? Estamos trabajando también para aumentar la vida útil de los alimentos dentro de nuestras bandejas. Actualmente la comida dentro de nuestras bandejas puede estar con una vida útil en torno a 8, 10, 12 días. Estamos buscando que todavía sea mayor. Como decía antes, bueno, pues para que nuestros consumidores tengan cada vez más funcionalidades en nuestros envases. Y estamos también, nosotros actualmente fabricamos nuestras bandejas con celulosa y las laminamos con un film compostable. Nuestras bandejas son compostables, son reciclables, pero queremos ir todavía un pasito más allá y queremos eliminar por completo ese film de nuestras bandejas y fabricar unas bandejas que no tengan nada de plástico, sino que tengan un coating, que cumplan con los mismos requerimientos que tienen ahora y tengan todo lo que hemos estado comentando, que se puedan meter en el horno, en el microondas, sigan siendo reciclables, compostables, pero ir un pasito más allá. Entonces son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. Hay muchos más porque, como digo, la innovación es importante y es una pieza clave para nosotros y tenemos muchos abiertos, pero bueno, estos son algunos de los que te comento. Yo hablaba de tenacidad, de no rendirnos nunca, tenacidad y equipo humano y sostenibilidad. Buscamos la mejora del planeta y el mínimo impacto medioambiental.